YouTube. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Ollanta, por la invitación. Sin duda, estar en este espacio y en tantos diferentes canales, de verdad, que se va a transmitir, es un gusto, y en preparación, como mencionas, del viaje o la llegada a Guatemala, también es realmente para mí un honor acompañar a Codeca y a todo el trabajo que se viene realizando. Y sentipensar la teología desde Ayayala para Ayayala, pues es en comunidad, como debe serlo. Así que vamos a tener el encuentro, que, que ya no queda sino 48 horas tomar el avión para llegar y llegar a la ciudad de Guatemala para encontrarnos. Por supuesto que sí, Jenny seguramente debe estar emocionada porque vienes con la familia, ¿no? Y eso también nos inquieta a nosotros, porque siempre nos hemos pensado como nostridad, ¿no? Como decíamos en la filosofía, digamos, de la liberación, eso de nosotros, ¿no? Más que yo. Y gracias por estar también y tener esa actitud. Con usted vamos a trabajar cuando esté aquí el tema de teología decolonial, pero hay algo que en la conversación me dejó intrigado y quisiera también que en pocos breves minutos lo puedas exponer, aparte si quieres presentarte quién eres, etcétera. Em, el tema de la teología de Abya para Abya y con Abya. ¿En qué se diferencia esta teología en relación a la teología india, en relación a la teología de la liberación, en relación a otros intentos, digamos, de la expresión teológica más territorializados o historizados en el transcurso de los últimos años? Sí, bien, para que me puedan conocer un poco, sin duda vengo de un proceso comunitario, personal, de pensar la teología realmente desde el Rama de Tierra, desde Ayayala, como peruana, como descendiente de población originaria, como nuevas generaciones que hemos leído, ¿no? Teología de Liberación, a Gutiérrez desde, no sé, desde los 18 años, y comenzamos a pensar este proceso en manera más continental, ¿no? Donde los territorios y lo que muchos han celebrado en los últimos años, las repúblicas, nos quedan chicos también. Entonces, desde ese lado, desde mi preparación, digamos, eh, como psicóloga, con un trabajo de desarrollo humano, humanístico, luego teológico, en teología de liberación, y de colonial. Ahora haciendo una investigación sobre identidades étnicas y prácticas religiosas, ¿no? Desde Abya, ha hecho que sentí pensar todo este proceso de reflexión a nivel de colonial, y así es como surge la teología Abya juntamente con compañero y hermano Claudio Ramírez de Argentina, con el que estamos viniendo todos estos años trabajando. Y surge desde este proceso histórico colonial, ¿no? Que muchos tratan de borrar, de minimizar o de olvidar, pero comenzamos a pensar la teología, a sentir pensar, a corazonar, como dice Guerrero, para poder acercarnos a una teología que no solamente hable de liberación, sino de colonial, en el sentido desde las poblaciones originarias, cómo recibimos el mensaje cristiano, porque es una teología cristiana que se centra en la resurrección, ¿verdad? Cuando llega el cristianismo a Abya hace 5 siglos, tenemos un proceso de cristianización masiva, forzada, en opresión, castigadora, y el de la cruz, ¿no? De la muerte es constante, el Jesús crucificado, Jesús sangrando, estará en todas las iglesias, en nuestra entrada, al final o al lado, en las decoraciones, en la forma de las penitencias, que la gente tenía que observar y tenía que ver a ese Jesús crucificado. Así es la teología cristiana en Abya, llegada a Europa, se crucificó juntamente con los pueblos originarios.
comenzamos a reflexionar desde la teología, desde la Madre Tierra y decimos, y también John Sobrino lo dice, ¿no? Será el mensaje de los pueblos, el crucificado, ¿no? Será ese mensaje, serán los primeros, los crucificados, de experimentar la resurrección. Y ahí vemos a los pueblos originarios que comienzan un proceso de ser crucificados por 5 siglos, un proceso de resurrección. Y aparece las nuevas generaciones en las cuales concebimos la teología como una forma de ver la resurrección como un proceso cristiano de levantar la voz, de ser nuestra propia voz, desde comenzar a reflexionar desde nuestras propias experiencias. ¿Qué diferencia el proceso con teología india que el padre Al-Azhar ya por varias décadas viene liderando juntamente con padres, hermanos, laicos, católicos comprometidos desde los pueblos originarios? Es que, si bien es cierto, plantearon en esta primera etapa al Cristo crucificado como proceso también de liberación, aún queda pendiente de la teología india trabajar la resurrección. Desde la teología indígena, que también se viene trabajando, igualmente se busca repetir los mismos mensajes cristianos con prácticas espirituales y aspirar, obviamente, que las prácticas espirituales de los pueblos originarios puedan establecerse como un sincretismo o una aceptación, algo que antes era condenado, por lo cual es un paso más adelante, sin duda, al cristianismo que se nos trajo. Pero aún quedaba también pendiente, o queda pendiente la reflexión, qué sucede con el mensaje de resurrección. Y ahí comenzamos a valorar, digamos, que es un mensaje en el cual trae para las nuevas generaciones un sentir pensarnos desde Abya Yala, algo que aún en la teología de liberación queda también pendiente. Recordemos que la teología de liberación en los 70 respondió a un proceso histórico concreto, no de levantamiento de los pueblos, pero también de empobrecimiento, que ni Gutiérrez pudo decir quién eran los pobres, ¿no? Después la crítica de Bon Guevara, hablar de las mujeres y los niños, pero aún hasta ella en su propio escrito no es capaz de decir quiénes son las mujeres y los niños. En una población como más de la mitad, digamos, en Brasil es afrodescendiente, no se visibiliza tampoco a la mujer negra, ¿no? Por no decir otros grupos sociales como las poblaciones originarias de Brasil. Entonces, aún siempre en las diferentes etapas que la teología de liberación ha traído en reflexión y los grandes pensadores teólogos que han expuesto, ¿no? Y que están con nosotros acompañándonos, sentimos que falta visibilizar el rostro de los pueblos originarios cuando se habla de teología de liberación y la acción por los pobres, cuando se habla de teología india, porque aún hasta el término indio nos queda chico y es opresivo, porque no hace justicia a los pueblos mismos. Y en este sentido queremos dar esta mirada desde un aspecto mayor que el cristianismo, que parece haber, por lo menos el cristianismo que se ha estado predicando, a veces parece haber olvidado, ¿no? Y la resurrección como proceso de esperanza, que justamente es el encuentro de los próximos días. Por supuesto que sí, gracias por esa reflexión. Los que nos están siguiendo son las 2:57 por aquí. Lo que nos dice en buena medida Jenny es que hay que seguir liberando a la misma teología, ¿sí? Eso, de eso se trata, ¿no? Eh, y, y claro, cuando hay personas que desde su formación teológica, pero también desde su vivencia con la trascendencia, comienzan a preocuparse e inquietarse por la reconstrucción de Abya Yala, ¿sí? De ese espacio, digamos así, geográfico, pero también sobre todo territorial como, digamos, condiciones de la posibilidad de la vida.
que se llama América por la colonización y lo llama Abya Yala, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estamos en el mismo esfuerzo desde diferentes ángulos, porque el espacio desde donde impulsamos también esta conversada, digamos, y aparte de este encuentro de 11 y 12, que es la Vía y la Soberana, ¿no? Donde confluimos más de 80 organizaciones, según teníamos registrado el último encuentro presencial que tuvimos el año pasado, en diciembre, de 16 países. Pues nuestra apuesta justamente es eso, ¿no? De cómo uno encontrarnos entre los movimientos sociopolíticos, movimientos sociales, organizaciones, comunidades en resistencia, que compartimos, por un lado, la aspiración hacia la decolonialidad, ¿no? Es decir, anti-imperiales. Y estamos diciendo no solamente Estados Unidos, puede ser también un imperio u otro subimperio, pero es decir, que tengamos la posibilidad que nos dejen o que tengamos la capacidad de caminar sobre nuestros propios pies y con nuestra propia orientación, ¿no? Eso es el tema de la emancipación básica, ¿no? Pero también está el tema de las nuevas relaciones de género o la despatriarcalización como base, fundamento también de Abya la Soberana como espacio de encuentro, de trabajo en conjunto, etcétera. Está la propuesta esto de reconocer nuestra identidad tierra y por lo tanto superar el antropocentrismo y asumirnos como efectivamente somos tierra que piensa, tierra que ama, pero siempre en comunidad y no solo en comunidad humana, sino comunidad cósmica. Me agrada escuchar que van trabajando por ese lado, estimada Jenny, y ojalá que podamos ir empalmando los esfuerzos que ustedes van haciendo desde ese lado, y ojalá que para eso nos sirva el encuentro presencial también el 11 y 12, el lunes y martes. Yendo al tema ya central de nuestra tertulia y lo cual también vas a abordar y creo que ya planteaste desde la perspectiva de la esperanza como sinónimo de resurrección, etcétera. ¿Por qué consideras que la teología de la esperanza o la teología de la resurrección que llamas tendría que acompañar las luchas o las agendas y las luchas, obviamente, de los movimientos sociopolíticos y sociales en el continente? ¿No? Adelante. Bien, siguiendo por este camino es la resurrección, imaginemos como ser una semilla, ¿no? Y esto no es algo ajeno a los pueblos originarios como campesinos, que en su mayoría sigue labrando la tierra, ¿no? Vengo de una familia de abuelas campesinas, de abuelos campesinos, donde la semilla es el mayor valor que puedan tener, porque a partir de la semilla, que es de la misma cosecha del maíz, por ejemplo, secarlo para guardarlo y puede durar años, y ese pequeño maíz, semilla, va a producir en la tierra un nuevo fruto. De esa forma vemos el proceso de colonial que surge a partir de este pensamiento de teología de Abya Yala, es ese germinar de una nueva generación. Estamos viendo nuevas generaciones. Muchos de nosotros ya no tenemos a los abuelos, ¿verdad? Los abuelos que nos invitaban a ver y a disfrutar de la producción del campo, de sus manos, el trabajo, el esfuerzo. Hablamos de unas generaciones migrantes, que ya no viven en los territorios ancestrales necesariamente, han tenido que emigrar. Hablamos de una migración forzada, no todas las migraciones son a gusto, son forzadas porque el tema de hambruna, el tema el tema de guerrillas, el tema de violencia, y hablamos de una generación que ha experimentado también diferentes movimientos sociales en lo largo de estas décadas. A partir de eso, sin duda, comenzamos a pensar todo el proceso de una teología decolonial que nos permita reflexionar críticamente a este proceso vivido y que nos abra la oportunidad, el espacio, y creo que se viene gestando ya a nivel continental, una nueva mirada de Ayala, una nueva mirada desde la madre tierra, como dices, de la tierra somos, a la tierra iremos, pero con un sentido de lucha, no con un sentido de desesperanza, sino he luchado la buena batalla eh, para poder ver este cambio que se está sintiendo. No es algo nuevo,
este proceso, pero sí en las comunidades desde la reflexión y de las prácticas espirituales. Nos estamos dando permiso a, a tener las prácticas espirituales, las prácticas desde una visión de no somos, no, la tierra no nos necesita, la naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos la naturaleza. Entonces, en esta mirada de necesidades que surgen a los seres humanos, y en este caso a las comunidades, es donde comenzamos a reflexionar más, digamos, libremente, porque los pensamientos han ido surgiendo en diferentes momentos, con diferentes momentos sociales y liderazgos, que ahora se confluyen, se comienzan a unir, y ese es el encuentro que tenemos ahora contigo y tendremos con los otros compañeros y compañeras que llegan a Guatemala. Comenzamos a sentarnos en las mesas, a comenzar a dialogar y unir estos esfuerzos. Y ahí, dentro de la teología decolonial, que viene, es un acercamiento, una reflexión, parte al tema de la acción. Son las comunidades bases las que primero reflexionan, ¿verdad? Para que luego se comience a teorizar. Venimos de realmente de comunidades orales en las cuales hemos alimentado a la nueva generación. Yo, en el proceso de amamantar a mi hija, comienzo a amamantar la siguiente generación de gente, de niños y niñas y luego de jóvenes que van a hacer o van a buscar derribar esos altares, ¿no?, que se han levantado en la durante el proceso colonial. Y hemos visto literalmente en muchos lugares tirar abajo esos altares de monumentos, ¿no? De monumentos que siguen simbolizando el proceso colonial, que para algunos que realmente que sigue en pie, ¿no? El proceso colonial no ha acabado. El proceso colonial sigue en pie. Ya tenemos un liderazgo en los gobiernos de población descendiente europea que no da espacio a la población originaria para liderar, para gobernar, para hacer políticas, ¿no? Entonces, que sujeta sus propios esfuerzos por mantenerse en el poder. Y así podemos ir en cada uno de los países del continente, en esta división territorial que ha dividido comunidades, familias enteras, pero que mantienen el poder. Entonces, estas repúblicas beneficiando aún a los que ya han sido beneficiados desde la colonia. ¿No? Esa crítica de decir, bueno, si nos pensamos como ciudadanos, ciudadanas de naciones, ¿cómo hacemos un trabajo continental? ¿No? Ahí yo creo que estaría la clave también de no pensarnos como solamente en sentido nacional, en nacionalidad, sino más allá de eso. Por supuesto que sí. Estás tocando fibra con esta reflexión, porque claro, si no deconstruimos el nacionalismo metodológico, digamos, como, no como una condición, pero sí como esa estructura estructurante que nos configura psicológicamente, nos configura cognitivamente, ¿no? Entonces no vamos a poder avanzar hacia la decolonialidad o a la condición de decolonialidad, porque siempre vamos a estar atrapados en identidades, ¿no?, construidos producto de los 200 años de repúblicas, diríamos así, los pueblos indígenas, repúblicas asesinas, ¿no?, por no decir de otra manera, porque seguimos viviendo en colonialismos internos. Pero por otro lado también, si asumimos que tenemos identidad tierra y la tierra no tiene ninguna frontera, entonces estamos llamados por utilizar una categoría que no encalza exactamente para el ámbito rural, pero hacia una ciudadanía planetaria, porque la condición de ciudadanía o la cualidad de ciudadanía está pensada para la ciudad, para la urbe, en contraposición a a los incivilizados, digamos, a los no ciudadanos que estamos en el campo. Por eso decía, ¿no?, utilizando una categoría un tanto que no encaja. Para ir avanzando la tertulia, y muchas gracias por esas precisiones, Jenny Delgado va a estar con nosotros entonces el próximo lunes y martes por Guatemala, específicamente va a estar en Mazatenango,
para el día 13, los que nos están siguiendo desde Guatemala Ciudad o los que van a ver esta tertulia en diferido, el día 13 vamos a tener en Guatemala Ciudad también otra tertulia más cortita, más pequeña, ¿no? No sé cuánta gente se va a juntar allí, pero sí hay gente que quiere reunirse con ustedes, ¿no? Con los teólogos que vienen. Y el 14 estamos en Las Verapaces, el 15 estamos por Petén y luego ya el 17 se van. Obviamente no todos van a tener la posibilidad de estar en esta gira porque algunos salen antes, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, el 11 y 12, de seguro que estamos con Jenny, vamos a ver lo del 13 si nos acompaña y seguramente vamos a seguir conversando a través de la ventana esta de estos y otros temas con ella. Finalmente, Jenny, ¿cuáles son, y siempre queda la pregunta esta, cuáles son los principales desafíos de la teología de la decolonialidad en estos tiempos donde al parecer, producto del posmodernismo, ¿no? Todo entra como signo positivo, por decir de alguna manera, ¿no? Todo vale. Y en ese esfuerzo, ustedes como decoloniales también plantean, digamos, esta necesidad de superar, ¿no? Ciertos anclajes que se habían establecido como norma normante, es decir, inamovibles, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos para la teología decolonial? Bien, bueno, cuando hablamos de decolonialidad debemos tener claro que es un hecho histórico, ¿no? Porque no estamos trabajando en base a un cuento, ¿no? Es un hecho histórico, entonces vamos a analizar, a reflexionar en base al hecho histórico. Ese es uno de los principales desafíos que veo que no se está tomando en serio, porque ahora hablamos de colonialidad de todo, no todo hay que decolonizar. Cuando hablamos de colonialidad es de Abya Yala, es un hecho histórico. Segundo, otro desafío es ver que ese hecho histórico no ha terminado, porque muchos ya saltan rápidamente la postcolonialidad queriendo, digamos, invisibilizar ciertos aspectos, ¿no? Y no tomar en cuenta los sufrimientos de toda una población. Y yo resaltaría que muchos de los que están trabajando ese aspecto no son descendientes europeos que obviamente no les interesa trabajar desde las poblaciones originarias. Hay que tener cuidado a quien escuchamos, al fin y al cabo, también sobre decolonialidad. Entonces, este es otro desafío. Y el desafío de poder tener la libertad frente a nuestras propias identidades. Siento que hay un deber, ¿no? De poder enriquecer a las siguientes generaciones de todo este hecho histórico, que para muchos, por cierto, es muy dolorosa, pero muchos quieren saltar, ¿no? El no sentir, el no pensar, el no hacer. Por eso el sentir, pensar y corazón, la teología de Ayala nos va a proveer estas posibilidades. Los desafíos ahora, en términos de, de clase, podrían desvalidar ciertos componentes. Pienso que desde los pueblos originarios, albergarnos dentro de más categorías, digamos, étnicos culturales que nos aproximen, que nos separen. Creo que hay un riesgo en dividirnos y sabemos que a veces en la academia, ¿no? Tornamos ese aspecto como valorizante de quiénes somos y quién habla. Creo que podemos unirnos en fomentar un diálogo no solamente intercultural, pero también interacadémico, disciplinario. Y las voces, creo que uno de los desafíos también es pasar o no pasarlo por alto, pero es entrar al proceso de toda nuestra oralidad que surgen de los pueblos y por la cual tenemos hasta ahora existencia y vida, porque se ha mantenido en la oralidad, también pasar a escribirlos. Creo que las categorías en las cuales podamos hacer que nuestras reflexiones decoloniales sigan orales en las familias, en las comunidades, pasen a ser parte de los estamentos y textos que puedan nutrir las siguientes generaciones que van a reflexionar y que podemos presentar eso a nivel fuera de Abya Yala, va a surgir un empoderamiento más fuerte en nuestras voces, porque cuando no se conoce o no se da a conocer y la gente lo desconoce, parece que no existe.
algo terriblemente, digamos, que no es cierto. O sea, si no está escrito, sigue existiendo. Pero necesitamos también pasar a ese proceso. Lo veo como desafío. ¿Por qué? Porque si no, nuevamente vamos a invisibilizar. O sea, es fácil invisibilizar algo que no está, ¿no? Si buscas los libros, no apareces. Si buscas en las historias, no está. Si buscas en los museos, comienzas a encontrar ciertas cosas. Mientras que los pueblos originarios siguen viviendo, siguen accionando, están presentes. Realmente es casi este proceso en el cual se ha venido viviendo, nos deja como lecciones centrarnos en poder escribir, poder traspasar estos trabajos que estamos haciendo, estos encuentros. Y creo que la modernidad, en este sentido, de tener el Zoom para conversar hoy contigo, tener este encuentro en Guatemala en los próximos días, tener grabaciones de lo que está pasando, nutre estas reflexiones y creo que vamos a tener mucho más material y que se pueda sentir lo que se viene haciendo. Creo que hacer esa bulla en ese nivel también creo que es uno de los desafíos que estamos dejando ya en pie para seguir trabajando teología de Ayala, teología de colonial, desde los momentos sociopolíticos, que será un tema ya que hablemos el 11 y 12. Muchísimas gracias, Jenny Delgado, por compartir con nosotros y con nuestra audiencia sobre esta inquietante cuestión, inquietante tema que, por cierto, como decíamos antes de iniciar la entrevista, no está siendo todavía abordado. Es un campo, la teología de la esperanza, de cara a las demandas, a los planteamientos de los pueblos o de los nuevos sujetos sociopolíticos en el continente. Todavía es un campo inexplorado y será el primer esfuerzo que haremos este 11 y 12. Y muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también por tu tiempo. Y a ustedes, amigos y amigas, mañana cuando marque el reloj las 9 de la mañana estaremos con El Vera conversando sobre teología política y el buen vivir. Él desde la parte del sur del Perú, desde Puno, desde un centro de investigación, abordará esta temática. Y posiblemente a media tarde vamos a estar hablando también del compromiso cristiano y los movimientos sociopolíticos, sus desafíos, etcétera, con Mauro Bay. Él es el fundador del movimiento Codeca, él es de formación jesuítica, ha sido ex guerrillero, ha fundado el movimiento Codeca, dirige el movimiento Codeca y pues ahí está gastando la vida en ese proceso de emancipación del país. Y, y cerraremos estas tertulias el día sábado con Sofía Chipana desde Bolivia, ¿sí? Con quien estaremos hablando de la interculturalidad y la plurinacionalidad, ¿no? Y la teología política. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Jenny. Nos veremos próximamente. Chao, chao.